Nosotros en este componente vamos a desarrollar lo que tiene que ver con estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una parte dentro de la estadística que nos permite a nosotros analizar y representar grupos de datos, utilizando métodos numéricos y gráficos para su posterior interpretación y análisis. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tomar datos simples o complejos y los vamos a agrupar o no dependiendo de la cantidad, y a partir del método que utilicemos vamos a realizar un análisis y una interpretación del resultado. ¿Listo? Les voy a agradecer como siempre que si tienen alguna duda, activen su micrófono y socialicen la inquietud que tengan, ¿vale? En la medida en que vamos avanzando. Entonces, nosotros, asociados a la estadística descriptiva, tenemos unos conceptos que debemos tener claro. El primer concepto que nosotros debemos tener claro dentro de estadística descriptiva es el concepto de variable. ¿Por qué es importante el concepto de variable? Porque las variables están directamente asociadas con todo lo que nosotros analizamos. Entonces, una variable es una característica que puede ser medida y que puede asumir diferentes valores. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo un aspecto dentro de mis procesos que puede asumir diferentes valores, yo tengo una variable. Por ejemplo, los accidentes mes a mes pueden tomar exactamente el mismo valor o pueden ser valores diferentes. El número de accidentes que pueden ocurrir en una empresa. ¿Siempre es el mismo o puede tomar valores diferentes? Puede variar. Pueden variar. Pueden variar. Entonces quiere decir que el número de accidentes dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una variable. ¿Bien? El volumen de residuos sólidos generados en el sistema de gestión ambiental mes a mes es el mismo. Es variado también. Es decir, que también dentro del sistema de gestión ambiental tenemos una variable que está asociada, por ejemplo, con el volumen de residuos, con los kilovatios de energía consumidos, con los metros cúbicos consumidos de agua. ¿Sí me hago entender? Los kilogramos de residuos reciclados. Todos esos elementos dentro del sistema de gestión ambiental pueden ir tomando valores diferentes en función del periodo en que están siendo analizados. Entonces, como pueden ir tomando valores diferentes, estamos hablando de que son una variable. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, dentro del sistema de gestión de calidad, por ejemplo, el número de quejas que se reciben mes a mes puede variar, el número de peticiones que yo recibo puede variar, el número de productos no conformes que tengo en un proceso puede variar, el número de servicios que se declaran no conformes puede variar. Entonces, como cada uno de estos elementos puede tomar también diferentes valores, podemos asumir que son variables dentro del sistema de gestión de calidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Listo, está claro lo que es el concepto de variable. Bien, pero resulta que las variables no son de un solo tipo. Las variables se pueden clasificar en dos tipos y a su vez esos dos tipos tienen una subclasificación. Esas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Jason, ¿serías tan amable, nos colaboras con la lectura de la variable cualitativa? Variable cualitativa. Son aquellas que no se pueden medir numéricamente. Por ejemplo, nacionalidad, color de piel, sexo. Las variables cualitativas pueden clasificarse en. Déjeme bajar. Ok. Nominal. Los valores solo representan un atributo de manera de etiqueta y no contienen información sobre ordenamiento. Ejemplo, sexo de un cliente, nacionalidad de un entrevistado. Ordinales. Sus valores sí representan un ordenamiento. Ejemplo, grado de educación de un entrevistado. Muy bien. Gracias, Jason. Bueno, teniendo en cuenta lo que menciona una variable cualitativa, estamos hablando de que una variable cualitativa es aquella que no puede tener un valor, no va a tener un valor numérico.
¿sí? Sino que van a ser, van a estar identificados porque nos permiten describir a nosotros características o atributos de los individuos que están siendo objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, por eso hablan de que es una cualidad del individuo, por ejemplo, su nacionalidad, por ejemplo, su color de piel, el sexo, ¿verdad? Son cualidades, características, no van a asumir un valor numérico, ¿bien? Yo no tengo un orden que defina que ser colombiano es la nacionalidad número 22 en el mundo, no. Ni que ser, por ejemplo, trigueño es el tipo de piel número 3 en el mundo. No hay un orden asociado al tipo de piel o al color, a la raza o a estos elementos que hacen parte de atributos de los individuos. ¿Estamos claros? Entonces, las variables cualitativas describen cualidades y no asumen valores numéricos. Ahora, ¿qué entienden ustedes cuando leen lo que tiene que ver con nominal y ordinal? ¿Qué pueden interpretar ustedes de esto, de lo nominal y de lo ordinal? Pero ahí mismo lo dice, que los nominales son valores que representan un atributo, como el sexo de un cliente, la nacionalidad y una entrevista. Ok, José, si yo te pido a ti un otro ejemplo, diferente a los que aparecen aquí, de una variable nominal, ¿qué ejemplo me darías tú? Color de piel. Color de piel. Ajá. ¿Qué más? Color de piel, altura. Ojo, la estatura tiene un valor numérico. Ah, ok, sí, sí. Tiene un valor numérico. Sí. Estado civil. Estado civil, perfecto. Muy bien. Color del cabello. Color de los ojos. ¿Bien? Listo. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora, si es ordinal, ¿qué ejemplo me darían aparte de esto del grado de educación? ¿Qué ejemplo me darían de ordinal? Ordinal viene de que tiene un orden. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos en primaria que aprendíamos los números ordinales, ¿verdad? Que entonces nos enseñaban a nosotros que los números ordinales arrancaban por primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera. Representaban un orden. Entonces, ¿qué variable cualitativa de carácter ordinal podrían dar ustedes como ejemplo? Abecedario A, B, C, D. ¿Qué cosa? Sucesión de A, B, C, D, no sé. Su sección de ABCD, ¿qué sección, Mari? ¿Qué es eso? Sucesión de ABCD, por ejemplo, es una variable, ese es el abecedario. Profe, puede ser de pronto la nota de un examen cuando está la aprobado. Nota de un examen, pero la nota de un examen siempre que yo la haya definido como una letra, ¿cierto? Como una letra, exacto. Perfecto. Por ejemplo, el parentesco. Tú no puedes llegar a ser hijo sin haber tenido un padre, sea biológico o legal. Primero tienes un padre, no puedes autodenominarte hijo sin tener un padre, es decir, hay un orden en los parentescos o hay un orden en la familia, ¿cierto? ¿Qué otra variable ordinal se les ocurre? Pues ahí también entraría casado, viudo, soltero, también entraría ahí. Pues, entre otras cosas, hay un orden implícito en eso. Uno primero, para estar casado, primero tiene que haber estado soltero, ¿no? Y para ser viudo, primero debe haber estado casado. Mayra dice que los apellidos. ¿Los apellidos? Sí. ¿Hay un orden en los apellidos? No sé, Mayra dice que los apellidos. ¿Y por qué? Profe, acá hay un ejemplo de número de alumnos sentados en un salón. O sea, puede ser primera fila, segunda fila.
Número de alumnos sentados en un salón. Pero mira que el nombre de la Pero variable ya está. habla de número, hay que estar diciendo número. O profe también puede hacer medalla de una prueba deportiva, oro, plata, bronce. Exacto, la medallería, hay un orden, medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Adonis está escribiendo que jerarquía. ¿Jerarquía en qué sentido, Adonis? ¿Y por qué Adonis no habla? ¿No tiene audio? Profe, también un grado de satisfacción, si está satisfecho. El grado de satisfacción sí lo coloqué como una etiqueta y tiene un orden, ¿cierto? Exacto. Muy bien, una escala. Señor, yo estaba preguntando sobre Dígame, Adonis. jerarquías de cargo, no sé si entrarían. Jerarquías de cargos, hay un orden, la jerarquía, y no tienen un valor numérico, sino que hay un orden, ¿verdad? El gerente, el administrador, el vendedor, exacto, hay un orden en ellos. Perfecto. Entonces son etiquetas, no tienen valores numéricos, pero sí tienen orden asociado. Entonces, ¿estamos claros con lo de la variable cualitativa? Señora. Bien. Sí, señora. Perfecto. Entonces, aparte de la variable cualitativa, tenemos entonces la variable cuantitativa. La variable cuantitativa sí es un poquito más fácil encontrar ejemplos, porque en la variable cuantitativa nosotros ya sabemos que son datos que pueden tomar valores numéricos. Por ejemplo, la edad, el precio de un producto, los ingresos anuales de una persona. A su vez, esas variables se pueden clasificar en Mari Salcedo, ¿nos colaboras con la lectura de la variable discreta? Y María del Pilar con la variable continua. Variable discreta. Solo puede tomar valores enteros, es decir, no puede tomar ningún valor intermedio entre dos consecutivos fijos, ejemplos, números de hermanos. Número de hermanos, perfecto. María del Pilar. Continua. Continua. Puede tomar cualquier valor real dentro de un intervalo. Es decir, que pueden tomar cualquier valor intermedio, al menos 30, en su rango de variación. Ejemplo, la estatura. Listo. Entonces, entendemos que una variable cuantitativa, gracias a las dos Maris, entendemos que una variable cuantitativa entonces es aquella que en primera instancia va a tener un valor numérico. Bien, yo la puedo traducir en un número. Y va a ser discreta o continua. Discreta si no puede tomar valores intermedios, es decir, el valor tiene que ser entero. Miren, por ejemplo, el número de hermanos. Uno no puede decir que tiene 2 hermanos y medio, así tengo un hermano que es enano. Ese hermano que es enano cuenta como una persona, entonces yo no puedo decir que tengo 2 hermanos y medio, sino 3 hermanos, uno con baja estatura. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Sí, señora. Uno no puede decir que tiene un carro y medio. Sí, señora. Así sea que tengo que estoy contando una camioneta y un zapatico, porque entonces quiero decir que el zapatico porque es pequeño es medio carro. No, el zapatico es un carro, la camioneta es otro carro, otro vehículo. Entonces, si yo voy a contar los vehículos, ahí tengo 2 vehículos, independientemente de su tamaño. Entonces, cuando yo tengo que necesariamente a lo que estoy traduciendo en número, darle un valor entero, a esa variable se le denomina variable discreta. No pueden tomar valores medios o valores intermedios, porque nosotros sabemos que en una recta numérica, entre 1 y 2 hay un pocotón de números, ¿sí? Porque están los decimales, los reales, que hacen parte del conjunto de los reales, ¿verdad? Entonces, entre 1 y 2 hay un pocotón de números que uno, para contarlos, eso es una locura. Entonces, quiere decir que yo tengo una variable discreta cuando yo no puedo tomar ningún valor que está entre 2 valores que estoy midiendo. Entonces, entre 1 y 2, solamente puedo tomar el valor de 1 o el valor de 2, no el de 1,5. ¿Bien? Lo que pasa diferente con la variable continua. En la variable continua yo puedo tomar cualquier valor dentro del intervalo de datos. Por eso les dan como ejemplo la estatura. Es decir, una persona que mide 1,57 mide 1,57, no mide aproximadamente 2. Sí, ahí no se vale pasar al siguiente valor entero. Ahí se toma el valor que dio. Por eso cuando uno tiene variables continuas puede tomar
valores intermedios. ¿Qué otro ejemplo de variable continua se les ocurre a ustedes? El ancho de una pelota. ¿Cómo? El peso. El peso. El ancho de una pelota de fútbol. El ancho de una pelota de fútbol. Mari, ¿dónde lo estás leyendo, Mari? Pidieron permiso a tu mamá. El tiempo que dura una persona repartiendo comida. Bueno, el tiempo, independientemente de lo que esté haciendo, el tiempo es una variable continua. Puede tomarse cualquier valor dentro del intervalo de tiempo que yo tenga, ¿cierto? Por eso nosotros podemos decir 5 minutos, 2 segundos, milisegundos, ¿sí? El tiempo tiene tantas unidades de medida que es claro, uno de los más claros ejemplos de variable continua. Hablaban del peso, ¿verdad? Hablaba Mari del ancho de una pelota, porque el ancho de una pelota puede ser cualquiera dentro de un intervalo de datos. Es decir, si yo mido una pelota y la pelota me da que mide su anchura 2.25 centímetros, 25.5 centímetros, eso es lo que mide, no mide 26 porque yo lo aproximé. Esos otros 0.5 de dónde lo saqué. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros vamos a tener variables continuas y las variables discretas. Denme otro ejemplo de variable discreta aparte del número de hermanos, el número de vehículos, el número de personas. ¿Qué más se les ocurre como variable discreta? Es decir, aquella que no puede tomar valores medios. Número de consultas que llegan a son una urgencia. Perfecto. Número de consultas, muy bien. ¿Qué más? Jason. Número de alumnos en un salón de clases. Número de alumnos en un salón de clases. ¿Qué más? Número de La personas, accidentabilidad de número de ¿La qué? personas que suben a un transporte. Número de personas que suben a un transporte. Por ahí mencionaban algo. ¿La qué? accidentabilidad del mes. La accidentalidad de un mes, exactamente. Yo no tengo 1.5 accidentes, eso es difícil, ¿verdad?, de interpretar. O uno tuvo un accidente o tuvo 2 accidentes. Sí, por eso, por ejemplo, hay medidas estadísticas que no se pueden tomar en ciertas variables. Por ejemplo, yo no puedo promediar los accidentes, no es correcto promediar una variable como la accidentalidad, porque el promedio en realidad lo que me está diciendo es que yo tuve más o menos tanto, pero ¿cuánto fue? A mí me interesa es el valor exacto, no el valor aproximado. ¿Bien? Porque la variable discreta me permite tener valores exactos. ¿Listo? ¿Estamos bien Yo hasta aquí puedo con las variables? sí, profesora, y también se puede decir que es también el número de ausentismo laboral por el pánico que hay con el COVID y también el número de renuncias que ha tenido el personal de la salud por temor al COVID. El número de renuncias sí es discreta, José, porque el número de renuncias, yo tengo 5 renuncias, 6 renuncias, no 4 renuncias y media. Pero cuando ya me hablas del ausentismo, el ausentismo no es discreto, es continuo porque el ausentismo es una dimensión de tiempo, se mide en una variable tiempo, en días. ¿Sí? Y acuérdate que una persona te pudo haber faltado medio día al trabajo porque después de medio día fue que se ausentó. ¿Sí me hago entender? Medio día es 0.5 días. En horas son 4 horas. Pero en la medida en que yo tenga una variable que esté asociada con algo que es continuo, yo no la puedo asumir como discreta, es continuo. ¿Listo? Pero estamos bien hasta aquí con los conceptos de variables cualitativas y cuantitativas. Profe, en esa, la de discreta también puede ser el peso de una persona, la variable No. continua. En la variable continua, El peso sí. no podría ser. El peso en la variable continua, sí. Sí, sí, señor. Porque tú puedes tener cualquier valor en tu báscula dentro del rango que te permita medir la báscula. ¿Sí? Entonces, el peso es continuo. Muy bien. Bien, continuemos. Entonces, ¿qué otros conceptos tenemos? Entonces, aparecen otros conceptos estadísticos muy importantes como lo que son la población y la muestra. Aquí en esta gráfica nosotros observamos, por ejemplo, 3 elementos. Aparece el universo estadístico, la población estadística y la muestra. El universo es la totalidad de individuos. La totalidad de individuos. La población es
un subtotal dentro del universo, pero es un subtotal de individuos que comparten unas características, ¿verdad? Por ejemplo, en Barranquilla, nosotros todos somos habitantes de Barranquilla. Entonces, todos los habitantes de Barranquilla pueden ser un universo estadístico y a su vez una población. Si yo comparo a Barranquilla con Colombia, total de habitantes de Colombia es el universo estadístico, ¿verdad? Y la población de Barranquilla o los habitantes de Barranquilla son la población estadística, porque yo puedo tener habitantes de Cartagena, habitantes de Santa Marta, y todos compartimos una característica fundamental, y es que nosotros todos somos colombianos, por eso hacemos parte del universo estadístico todos. Pero cada uno representamos una población, en este caso nosotros, población de habitantes de Barranquilla. Ahora, una muestra, número de habitantes de Barranquilla que se encuentran realizando formación virtual. Ustedes hacen parte de esa muestra porque ustedes son de Colombia, son de Barranquilla y aparte de eso cumplen con la tercera característica, que es el hecho de que están recibiendo formación virtual. ¿Sí me hice entender con esto? Entonces, la población, que es lo verdecito de lo cual tenemos aquí, es un conjunto de individuos que aportan información sobre un fenómeno que se estudia o que cumplen ciertos elementos o propiedades comunes. ¿Sí? Según el ejemplo, desde el universo que es la población de Colombia, entonces todos compartimos el hecho de que somos colombianos. Pero si yo establezco como criterio de que mi población de análisis o yo voy a analizar el comportamiento de los barranquilleros durante la pandemia, entonces ya yo voy a hablar de que mi población ya no es toda Colombia, sino las personas que viven en Barranquilla. Entonces se convierten los habitantes de Barranquilla en mi población estadística. Ahora, yo quiero analizar dentro de las personas que están en Barranquilla atravesando la pandemia, quiénes son o cuántos de estos están desarrollando actividades de formación virtual durante la pandemia. Entonces, este es el comportamiento de las personas que están desarrollando formación virtual. Entonces, aquí tengo, los naranjas representan a todos los colombianos, los verdes representan a todos los de Barranquilla y el circulito morado representa a las personas que son de Colombia, viven en Barranquilla y están desarrollando formación virtual. ¿Sí? Entonces, la población es un conjunto de individuos que hacen parte del universo, pero que comparten unas características específicas. Y la muestra es un subconjunto de esa población que los representa. ¿Por qué hablamos de población y muestra? Porque resulta que a veces, dentro de los estudios que se hacen dentro de la empresa, es imposible darle cobertura a un volumen significativo de datos. ¿Por qué? Porque analizar datos cuesta. Cuesta en términos de dinero porque necesito tener las herramientas suficientes para tomar los datos y analizarlos. Cuesta porque alguien debe tomar esos datos y analizarlos, entonces debo tener una persona. Entonces me cuesta por herramientas, recursos y mano de obra. Entonces, por eso es que normalmente no se trabaja con toda la población, sino que se tiende a trabajar con una muestra de esta población y se dice que el desempeño o los resultados que se obtienen de esa muestra representan el comportamiento de la población. Por eso es que, por ejemplo, ustedes ven que a veces se publican resultados de encuestas de opinión política, ¿verdad? Y entonces hicieron una encuesta a lo largo de todo el territorio colombiano. Pero ustedes se imaginan lo que sería encuestar a los casi 50 millones de colombianos, sería imposible, la población estadística es muy grande. O el universo es muy grande, porque eso sería todo el universo. Ahora sí dicen, no, nosotros en la encuesta tenemos que encuestar a personas que sean mayores de 18 años y menores de 90. ¿Cuántas personas en Colombia tienen más de 18 y menos de 90 años? Son muchísimas, esa sería mi población. Entonces dicen, no, vamos a tomar una muestra de todas esas personas y lo que esas personas respondan lo asumimos como igual para todos los otros. Entonces yo puedo tener en mi población 14 millones de personas y en la muestra encuesté 10.000. Entonces, por eso que usted cuando ve los resultados dice, caramba, ¿y a quién encuestaron? A mí me preguntaron, yo no opino eso. ¿Sí me hago entender? Señores. Sí, señor. Sí, señor. ¿Está clara la diferencia entre universo, población y muestra? Sí, señora. Muy bien. Es más, aquí tienen un ejemplo que dice, si estudiamos la edad de los estudiantes que ingresan a primer semestre en cierta universidad, la población sería el total de estudiantes que ingresan a primer semestre, porque en una universidad en un semestre se pueden estar matriculando los de segundo, los de tercero, los de cuarto, etcétera, todos los semestres que yo tenga, pero a mí me interesa es estudiar a los que están en primero, entonces esos son mi población. ¿Bien? Y la muestra será un subgrupo que yo tome de ellos.
¿Estamos bien hasta ahí? Nosotros más adelante vamos a ver lo que es muestreo, que es una técnica estadística que nos permite a nosotros determinar el tamaño de la muestra, ¿sí? Eso hace parte de uno de los temas que se deben desarrollar en esta competencia. Entonces, vamos a saber que existen diferentes técnicas para yo pasar de tener una población de análisis a tener una muestra que va a representar significativamente esto, porque esto no se trata de decir que yo tengo 10.000 y por conveniencia voy a encuestar a 1.000, aunque yo sé que muestreo por conveniencia es una técnica que se utiliza, pero no es una técnica que es muy aceptada porque es a criterio, es lo que yo quiera. Sí, lo que la persona que está analizando los datos quiera. Y no se trata de eso porque en la estadística todo debe tener un soporte metodológico. Cuando uno está analizando datos, uno debe tener claro el proceso a través del cual pasaron esos datos para yo obtener resultados. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a hablar de lo que es muestreo. Entonces, cuando nosotros estamos analizando datos, debemos tener en cuenta que los datos tienen una cantidad, es decir, si yo encuesto a determinado número de personas, yo voy a tener determinado número de encuestas, ¿cierto? Cada uno de esas encuestas que yo realizo se las realiza un individuo, entonces yo voy a tener n número de datos recolectados. Cuando yo analizo datos, yo puedo manejar datos que son agrupados o no agrupados, ¿sí? Es una decisión estratégica en lo que refiere a cómo voy a analizar yo una proporción de datos que tengo que manejar. Bien, entonces surge la necesidad de mirar si voy a trabajar con datos no agrupados o con datos agrupados. Entonces, lo primero que nosotros analizamos son los datos no agrupados. ¿Cuándo estamos hablando nosotros de datos no agrupados? Cuando el número de elementos que componen nuestra muestra no superan los 20 datos o los 20 elementos. Es decir, si yo voy a hacer unas encuestas de satisfacción y yo voy a hacer 18 encuestas, yo no necesito agrupar los datos que recolecte. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estoy dentro de la condición de que no estoy recolectando más de 20 datos. ¿Sí me hice entender? Entonces, si yo no estoy recolectando más de 20 datos, yo no tengo que agrupar. Entonces, hasta 20 datos manejo lo que se denominan datos no agrupados. Entonces, ¿qué quiere decir el hecho de que no se agrupan? Que no hay necesidad de formar intervalos de datos para poderlos analizar o grupos de datos para poderlos analizar. Esta es una de las partes más sencillas o una de las técnicas más sencillas de análisis de datos. ¿Por qué? Porque estamos manejando un volumen de datos muy pequeñito. 20 datos no son nada. Entonces, 20 datos se pueden procesar fácilmente en un par de minutos en Excel. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, yo manejo datos no agrupados si yo recolecté o el tamaño de mi muestra no supera los 20 datos, es decir, tamaño de la muestra que tengo aquí. Esta muestra o este circulito moradito no representa más de 20 datos. Ese circulito moradito se representa con N minúscula, que aquí no está colocado, ¿bien? Y la población se representa con N mayúscula. Población N mayúscula, muestra N minúscula. Bien. ¿Estamos bien hasta aquí? Profe, disculpe, Sí, ¿puede señora. repetir Sí, claro. lo de población? Que población es en P o en M? ¿Qué dijo que no le escuché? Disculpe. Ya te lo escribo aquí voy a escribirlo aquí para que quede más claro. La población se representa con N mayúscula y la muestra con N minúscula. Ahí se ve, pues, población N mayúscula, muestra N minúscula. ¿Listo, Mari? Listo, profe, gracias. ¿Alguien tiene algo más que adicionar? Bien, continuamos. Cuando nosotros estamos analizando datos no agrupados, debemos tener en cuenta que hay un proceso o un paso a paso, los no agrupados. Datos no agrupados, debo tener en cuenta que debo llevar un proceso para poder analizar esos datos. Hay una serie de pasos que yo debo seguir. Para eso nosotros vamos a analizar este ejemplo. Glenda, ¿estás por ahí?
¿Glenda está? Señor Luis Alejandro. Sí, profe. No puede hablar, está Sí, diciendo en el profe. grupo. Aló, Bueno, profe. señor Luis Alejandro está por ahí. Sí, Aló, señor Luis señora. Alejandro. Sí, señora. Me colabora con la lectura de esto que está aquí, Ok, hasta donde está el puntico, el puntero rojo. perfecto, listo. Se ha tomado el tiempo aproximado en minutos que tardan en la fila para la atención en los puntos de asesoría de un banco de los 10 primeros clientes en llegar. Los tiempos son los siguientes, en minutos: 5, 4, 4, 5, 6, 7, 5, 5, 4, 5. Gracias, señor Luis Alejandro. Ok, Bien. Entonces, esto es algo que puede suceder facilito en cualquiera de sus empresas. Ustedes quieren analizar el comportamiento de algo y entonces ustedes comienzan a tomar datos. Por ejemplo, usted es un jefe en ese banco y usted está preocupado por saber, hombre, cuánto tiempo se está demorando la gente en esperar aquí, porque de pronto ha recibido muchas quejas de los clientes respecto al tiempo que le toca esperar para recibir un servicio de parte de los asesores, ¿sí me hago entender? Entonces, normalmente esta necesidad de analizar datos surge de problemas que se presentan o situaciones que yo observo dentro de los procesos o dentro de mis diferentes sistemas de gestión y yo digo, hombre, esto hay que analizarlo y hay que analizarlo con lupa, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, para poder analizarlo hay que tomar datos. Entonces ese jefe de ese banco, ese gerente o ese subgerente, pues, se puso de pie y dijo, bueno, hoy voy a tomar el tiempo a ver de las primeras personas que lleguen, voy a ver cuánto se demora cada uno en pasar al módulo de asesoría. Y entonces él comenzó, al primer cliente, pum, le tomó el tiempo, llegó y entre que llegó y lo atendieron se tomaron 5 minutos. El siguiente llegó, pum, y entre que llegó y lo atendieron 4 minutos y así sucesivamente hasta que llegó al 10º cliente. Pudieron haber sido 11, 12, 13, 14, 15 clientes. Sí, en la medida en que llegara hasta 20 clientes, lo podía seguir manejando con el procedimiento que vamos a desarrollar ahora, ¿verdad? Pero si ya no fuesen 20 clientes, sino 22, 25, 30, 40, ya entonces tocaba manejarlo diferente y tocaba manejarlo ya no como datos no agrupados, sino como datos agrupados. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Bien. Entonces, el primer paso, cuando ya yo he recolectado los datos, cuando ya yo tengo los datos, primero debo tener claro que los datos estén correctos. Y segundo, debo tener claro en qué unidad de medida están expresados ellos para yo poder saber cuando dé la respuesta, cómo voy a dar esa respuesta y cómo se va a interpretar ese dato que yo voy a obtener. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que todos los cálculos que vamos a hacer aquí van a estar relacionados con minutos. Quiere decir que van a estar relacionados con tiempo. Bien, tiempo y ese tiempo está expresado en minutos. Entonces, la variable aquí es el tiempo y ese tiempo está expresado en minutos. Quiere decir que nosotros estamos analizando en este momento una variable continua o discreta. Repito, estamos analizando una variable continua o discreta. Sabemos que es cualitativa porque tomó valores numéricos. Entonces, como sabemos que es cualitativa, tenemos que primero saber si es una variable continua o discreta. ¿Por qué necesito saber si es una variable continua o discreta? Hombre, para cuando vaya a expresar los resultados. Yo sé que si estoy analizando una variable discreta, no voy a poderle expresar el resultado con un término decimal porque esas variables no admiten puntos medios. ¿Sí? Sería discreta. ¿Vamos? ¿Esta es una variable discreta o continua? para mí continúa. Para usted continua, señor Luis Alejandro. Para María es discreta. Discreta. Porque puede dar 3 minutos y medio. Dice Jason que es continua. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Listo? Nadie se suma a la disputa, entonces vamos a darle la razón a quienes lo tienen. Es una variable continua, porque recuerden que el tiempo
puede tomar cualquier valor. No necesariamente porque yo ahora lo tengo expresado por valores exactos, quiere decir que siempre vaya a ser exacto. Ese jefe de ese banco pudo haber cronometrado y cualquier cliente le pudo haber dado 4.5 minutos, ¿sí? ¿Por qué debo tener claro que es continuo? Porque cuando yo haga las operaciones más adelante, yo voy a tener operaciones en las que posiblemente el resultado me va a quedar como decimal y yo podré dejarlo como decimal si es continuo. Pero si yo estoy analizando una variable discreta y el resultado me está dando decimal, yo tendré que aproximarlo hacia el siguiente, hacia el valor entero. ¿Sí? Ustedes saben que la ley de aproximación, ustedes se acuerdan de cuál es la ley de aproximación, ¿verdad? Díganme si se acuerdan. ¿No se acuerdan? Profe, después de 5 pasa al siguiente dígito. Cuando tengo un decimal, ¿sí? Cuando el dígito decimal es superior a 5, se aproxima al entero siguiente. Recordemos que en un número decimal, el número decimal está dividido en dos partes. Vamos a hacer esa anotación por aquí para que de pronto haya la salvedad. No lo voy a dejar en el ejercicio, sino para que haya la... Si yo tengo 4.5, el 4 se denomina parte entera. Y lo que está después de la coma se denomina parte decimal. Bien, entonces la ley de aproximación me dice que siempre que los dígitos que estén, ¿sí? Como yo voy a aproximar al entero siguiente, quiere decir que el que voy a aproximar es el 4. Entonces, si el dígito que está después de la coma es superior a 5, yo aproximo la parte entera al entero siguiente. Entonces, si mi parte entera es 4 y este, por ejemplo, es 4.64, ¿cuál es el entero siguiente después de 4? 5. 5. Entonces, este valor se aproximaría a 5, ¿cierto? Entonces, hay un símbolo para aproximado que no es igual al símbolo de igual, que son dos curvitas, una sobre la otra. Entonces, se diría aproximadamente 5, ¿verdad? Pero si por el contrario yo no tengo 4.64, sino que tengo 4.34. 4.34 me dice que el 3 y el 4, ninguno de los dos es mayor a 5, ¿cierto? Entonces, como ninguno de los dos es mayor a 5, lo aproximo al entero siguiente. A 4. Quedó en 4 exactamente, porque el entero más cercano es 4. Entonces eso es aproximadamente 4. No pasa a 3 porque no voy a quitarle toda una unidad, sino que ya lo dejo en 4 en la unidad en que está. ¿Bien? ¿Está claro eso? Entonces por eso es que es importante saber uno si es una variable discreta o continua, porque si es discreta y a mí me dio 4.36, yo no puedo decir en la respuesta que yo tengo 4, que mi respuesta es 4.36, me toca decir que mi respuesta es 4. ¿Por qué? Porque si es una variable discreta, no admite valores intermedios, es decir, no puedo dar un resultado decimal. Pero si es una variable continua y a mí me dio 4.36, yo puedo decir que mi resultado es 4.36 porque al ser continua me permite hacer eso. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Listo, entonces, por eso es importante que nos hagamos esas preguntas al principio. Entonces, debemos tener claro, recuerden, cuál es la variable, qué tipo de variable es. La variable es tiempo, entonces es continua, y después saber qué unidad de medida estoy manejando, porque el tiempo puede estar dado en horas también, o en días, en meses, en años, etcétera. Bien, entonces cuando yo ya tengo los datos, que los he verificado, lo primero que tengo que hacer es organizar los datos. Entonces debo ordenarlos de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Y debo escribir los que se repitan, el número de veces que se repiten, porque 5 clientes se demoraron 5 minutos esperando, ¿sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, esto es la representación ordenada de estos datos que tenemos acá arriba. Entonces, primer paso, organizar los datos de forma ascendente. Después de que ya nosotros hemos organizado los datos, vamos a comenzar con el análisis. Para el análisis yo debo tener en cuenta que yo debo construir algo que se llaman distribuciones de frecuencia o tablas de frecuencia. Entonces las tablas de frecuencia hacen uso de las famosas distribuciones de frecuencia, donde yo tengo a la frecuencia absoluta o la frecuencia F, que es el número de veces que un dato se repite.
Si yo me devuelvo acá, ¿cuáles son los datos aquí? ¿Cuáles son los datos? Ojo, ¿cuáles son los datos? No, ¿cuáles son los datos? Repito. ¿Cuáles son los datos y no cuántos son los datos? ¿Cuáles son los datos? 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6 y 7, perfecto. Listo, entonces ya yo sé que mis datos son 4, 5, 6 y 7. Entonces, la frecuencia absoluta, o esta primera F que está aquí, tiene que ver es con el número de veces que se repite cada dato. En ese orden de idea, mi primer dato es 4 y se repite ¿cuántas veces? 3. 3. Mi siguiente dato es 5 y se repite 4. 5. Perdón, 5 veces. Mi siguiente dato es 6, se repite una vez, y mi siguiente dato es 7 y se repite una vez. Eso que yo hice ahí se denomina estimación de frecuencia absoluta. Ya yo determiné cuál es la frecuencia absoluta. ¿Bien? Después de eso, aparece la frecuencia relativa, que es FR. La frecuencia relativa es más que tomar cada dato que yo tengo, o sea, cada frecuencia que yo tengo aquí, ¿verdad? Cada frecuencia que yo calculé aquí y dividirla entre el total de datos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí que mi dato es 4 y se repite 3 veces, entonces mi frecuencia relativa será 3 entre, ¿cuántos datos tengo yo? 10. Tenemos 10. Entonces sería, la frecuencia relativa del primer 4 sería 3 entre 10. Del siguiente dato sería el 5, sería 5 se repitió 5 veces, entonces sería 5 entre 10. Luego sería el 6 se repitió una vez, sería 1 entre 10 y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe, un momento, por favor. Me voy a permitir abrir un Excel aquí paralelo para ir de pronto haciéndolo con ustedes. ¿Listo? Bien, están viendo el Excel también, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, muy bien. Sí, señor. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer estas tablas de frecuencia, creamos una tabla que tiene este encabezado, que dice datos, frecuencia acumulada, frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual, frecuencia acumulada relativa y frecuencia acumulada relativa porcentual. ¿Sí? Esto se los indica una diapositiva más adelante. ¿Bien? Entonces, tenemos una tabla que va a tener una columna que se llama datos, una columna que se llama frecuencia. Le vamos a asignar una columna a cada una de las distribuciones de frecuencias que hay que calcular. Bien, entonces ya yo tengo aquí mis columnas. ¿Listo? Entonces habíamos dicho que nuestros datos son 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Y que el 4 Sí, se señora. repetía 3 veces, el 5 5 veces, el 1 6 veces, el 6 una vez y el 7 una vez. ¿Estamos bien hasta aquí? Hasta aquí íbamos, ¿cierto? Y que todos ellos suman 10. Yo tengo 10 datos porque 10 datos fue lo que yo recolecté. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Me confirman? ¿Le doy otro poquito más de zoom a esto aquí así? ¿Así está bien de zoom? Sí, señora, sí está Sí, bien. profe, está Sí, bien. claro. Sí, mejor, profe. Sí, mejor. Muy bien. Listo. Entonces, aquí la presentación nos dice frecuencia relativa. La frecuencia relativa es tomar el dato de la frecuencia absoluta, ¿verdad? Y dividirlo entre n. Entonces, el dato de la frecuencia absoluta mía es este que está aquí. Entonces yo digo, más o igual para activar las fórmulas. Este dato que está aquí, que es la frecuencia absoluta, lo voy a dividir entre
el total de datos. Como yo quiero hacer esa misma operación con todos los demás, yo lo que hago es anclar la celda donde está el número 10, ¿verdad? Y ese anclaje lo hacemos con F4 para que nos aparezca en el valor de la celda unos símbolos pesos, unos símbolos de dinero, ¿verdad? Entonces ahí quedó anclado. Quiere decir que si yo arrastro esta operación, me va a seguir dividiendo esto de aquí entre este de acá. Me divido 3 entre 10, 5 entre 10, 1 entre 10 y 1 entre 10. Si ustedes lo quieren confirmar, pueden hacer la operación manual en la calculadora. Dividan 5 entre 10 y les va a dar 0.5. Dividan 1 entre 10 y les va a dar 0.1. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo hizo Pancla, profe? No me di cuenta. Con la tecla F4, o sea, te posicionas aquí donde está la fórmula, acá en la barra de fórmulas, te posicionas exactamente sobre el nombre de la celda donde está el valor. El valor de nuestra celda, el valor de 10 está en la celda B6. Entonces, donde dice B6, yo me posiciono en la mitad y presiono F4. A lo que yo presiono F4, me va a aparecer anclada. Mira que le aparecen dos símbolos de peso, peso antes de la B y antes del 6. Cuando ya yo lo he anclado, le doy Enter. Y entonces, para que la operación se repita, yo arrastro aquí. Recuerden que nosotros arrastramos cuando posicionamos el cursor en la esquina, ¿verdad? En la esquina inferior derecha de la celda. Miren que el cursor, mientras no está posicionado en esa esquina, es una crucecita blanca. Y cuando está posicionada en esa esquina es una crucecita negra sólida sin puntas. Entonces, cuando yo tengo esa crucecita, el Excel está listo para copiar la fórmula. Entonces, lo que hicimos fue copiar la fórmula y él nos repitió la operación, nos dividió el valor de la frecuencia entre el total de datos, el valor de la frecuencia entre el total de datos. ¿Cómo sé yo que esa operación que yo hice está bien independientemente del número de datos que yo tenga? Porque ustedes pueden tener un ejercicio de 12, de 15, de 18, de 20 datos. ¿Cómo saben que ustedes que la frecuencia relativa quedó bien calculada? La frecuencia relativa queda bien calculada si al sumar los datos que yo tengo ahí, el total es 1 o aproximadamente 1, es decir, 0.9999, 0.9998 y así sucesivamente. Entonces yo sé que si aquí me dio 1, esto está bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, perfecto. Igual, bueno, esto está quedando grabado también. Entonces, ahí creo que les queda en la grabación también el paso a paso. Profe, ¿cómo fue la fórmula? ¿Pone el más para qué? Para activar la escritura de fórmulas, más o igual. Ah, ajá. Entonces, porque mientras tú no coloques más o igual, la celda no te activa la barra de fórmulas. Pero apenas tú colocas más, enseguida te comienzan a aparecer las fórmulas aquí. O acá. B2 más. Bueno, igual B2 entre 1. No entre 1, no, entre 10. Entre el total de datos. Entre la celda donde tengas el total de datos. Dale. Profe, total. donde registra la fórmula, por favor. Dime, Mari, que no te escuché bien. ¿Puedes mostrar dónde registra la fórmula en la barrita arriba? Para saber cómo le quedó la fórmula. Exactamente. Ay, sí, que hay que... ¿Vamos bien? Y ahora sí me dio. Listo. Después tenemos que calcular lo que se denomina la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué es esa se simboliza con FR%, que es la que tenemos aquí al ladito? ¿Bien?
¿Cómo calculamos nosotros FR%? Si están escribiendo al chat, les recuerdo que si estoy explicando es un poquito complicado ver el chat. Entonces le pido por favor a los compañeros que sí pueden ver el chat que me retroalimenten lo que están escribiendo por ahí para saber si es que están preguntando algo. Bien, entonces, la siguiente frecuencia se llama frecuencia relativa porcentual FR%. ¿Cómo calculamos nosotros FR%? FR es muy fácil de calcular. No es más que multiplicar FR, es decir, la que acabamos de calcular, multiplicarla por 100. En otras palabras, es tomar este dato que tenemos aquí, este que estoy señalando en el Excel, este dato, ¿verdad?, que tenemos aquí, tomarlo y multiplicarlo por 100. ¡Pum! Por 100. Entiendo que este 30 representa un porcentaje, entonces esto es 30%. Bien, yo lo arrastro y yo sé que entonces cada uno es 30%, 50%, 10% y 10%. ¿Sí? Profe, Repito. una pregunta. Ya usted lo arrastra ahí porque ya lo ancló primero, ¿cierto? No, este no necesita anclarlo. Yo puedo arrastrar fórmulas sin necesidad de anclarlo. ¿Cuándo necesito yo anclar un valor? Cuando yo sé que yo la operación que voy a hacer aquí, la voy a hacer y normalmente con el mismo dato siempre. Como sucede en el caso de la frecuencia relativa, siempre voy a dividir entre n, entre el valor de n. Entonces, como el valor de n es 10, si yo voy a dividir siempre entre 10, yo anclo el valor de 10. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué debo anclarlo? Porque si yo lo arrastro sin anclar, mira lo que pasa. Si yo lo arrastro sin anclar, José, él va a querer hacer la división, Excel va a buscar datos debajo del 10. Entonces, como debajo del 10 no hay nada, debajo del 10 no hay nada, debajo del 10 no hay nada, la división nos da indeterminada porque él va a querer seguir haciendo esto. Dividir 3 entre 10, 5 entre la fila, entre la celda de abajo, 1 entre la celda de más abajo y otro entre la celda de más abajo, como si estuviera haciendo la relación 1 a 1. ¿Sí me hago entender? Pero como yo no necesito esa relación 1 a 1, sino que yo necesito que todos los que tengo ahí me los divida entre 10, yo fijo el 10. Entonces yo fijo el 10 y automáticamente él mira lo que hace. Hace todas las divisiones con 10. ¿Por qué yo no anclé aquí? Porque aquí es una multiplicación. Usted lo fija con un signo de con una tecla de la función. Las teclas de función que tienes arriba, no. Con las teclas de función que tienes arriba, con F4, con F4. Bien, listo. Entonces, está clara la de FR%. FR% no es más que coger FR y multiplicarlo por 100. Míralo cómo lo tenemos escrito ahí. Bien. Entonces, nosotros lo insertamos, lo arrastramos y eso nos repite la operación con todos. ¿Cómo sé yo que FR o que la frecuencia relativa porcentual está bien calculada? Porque al sumarlos me debe dar 100. Si me da 100, está correcto. Sí, da 100. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Listo, entonces, después sigue la frecuencia acumulada. Se representa con FA, que es esta que nosotros tenemos aquí, FA. ¿Bien? Entonces, como tenemos FA, la frecuencia acumulada no es más que ir contando, ir sumando las frecuencias absolutas. ¿Cuáles son nuestras frecuencias absolutas? Nuestras frecuencias absolutas son estas. ¿Bien? Esta que tenemos acá. Esta es la frecuencia absoluta. Entonces, quiere decir que esta columna de aquí, vamos a cambiar. Esa columna de aquí, le voy a colocar un colorcito, se calcula utilizando los datos de aquí. ¿Bien? ¿Cómo así? ¿Cómo hago ya la acumulación? Yo tengo que tomar el dato que tengo en la frecuencia acumulada y sumarlo con el dato anterior. Pregunto, 3 tiene un dato anterior. Es decir, encima del 3 hay algún dato. Es el 4. Encima del 3, encima de este 3, hay algún No, señora, dato. no tiene. Entonces, como no tiene, No queda el mismo, ¿cierto? nada. Queda el mismo. ¿Bien? Me voy al siguiente frecuencia. La siguiente frecuencia es 5. ¿5 tiene un dato anterior? Señora. El ¿Cuál 3. es? El 3.
Sí, el 3. 5 y 3 suman ¿cuánto? 8. 8. Perfecto. Me voy al siguiente. ¿El 1 tiene datos antes que él? Sí, señora. Tiene el 5 y 5 tiene y el 3. 3. Hasta ahí llevo 8, ¿cierto? Más 1, Sí. 9. 9. Perfecto. Me voy a este. ¿Tiene datos anteriores? Sí, señora. Sí. 1, 5 ¿Cuántos y suman 3. todos ellos? 10. Entre todos suman 10. Perfecto. Pues yo sé que esta frecuencia me quedó bien calculada si en la última fila me da el mismo total de datos. Si en la última fila me da el mismo total de datos. Qué silencio. Me enredé. Señor Luis Alejandro. Repito. La frecuencia acumulada se calcula teniendo en cuenta los datos que yo determine en la frecuencia absoluta, en la que es F solita. ¿Bien? Entonces, yo debo tener en cuenta que la palabra acumulación, cuando nosotros acumulamos, lo que hacemos es sumar, ¿cierto? Sumar. Entonces, la frecuencia acumulada es la suma de todas las frecuencias absolutas, es decir, de todas las Fs que yo tengo aquí, es decir, de esta F con las Fs anteriores. Pero para el primer dato, nosotros no tenemos una frecuencia anterior. Entonces, para el primer dato, siempre va a ser la frecuencia absoluta, siempre va a ser igual a la frecuencia. La frecuencia acumulada siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta para el primer dato. Bien, cuando ya yo me voy a determinar la frecuencia absoluta del segundo dato, yo tengo que mirar que este segundo dato, que es el 5, tiene una frecuencia de 5, pero antes del 5 hay 3 datos más, ¿cierto? 3, 8. Sería 5 más 3, 8. 8. ¿Vamos bien, señor Luis Alejandro? Sí, sí, sí. Bien, entonces ahora nos vamos al siguiente. Entonces en el siguiente yo tengo un 1, pero encima del 1 tengo al 5 y al 3. 1 más 5, 9. 6 más 3, 9. Entonces, voy a poner aquí. Perfecto. Ahora me voy para el otro. Tengo un 1, pero antes del 1 tengo 1, 5 y 3. Entonces, 1 más 1, 2, más 5, 7, más 3, 10. Yo sé que esta me quedó bien porque el último dato que sumé me dio exactamente el mismo total de datos que tengo. Ahora sí, señor Luis Alejandro. Sí, sí. Ahora sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Alguien más? Bien. Siguiente columna que yo tengo que calcular. Tengo que calcular la frecuencia acumulada relativa. Glenda pregunta que para qué sirve, ¿qué? La frecuencia acumulada. Sí. Disculpa, ¿qué me preguntaron por ahí? Glenda pregunta que para qué sirve, ¿qué? Ay, la frecuencia acumulada. Nos permite determinar, es una columna de verificación que en este análisis de datos de pronto uno dice no es útil porque lo que estoy haciendo ahí es acumular. Pero resulta que nosotros hacemos la frecuencia acumulada porque la necesitamos para calcular la frecuencia acumulada relativa porcentual que nos va diciendo a nosotros el porcentaje acumulado de los datos. Y el porcentaje acumulado de los datos nos ayuda a calcular una medida de tendencia central que se denomina la mediana. Entonces nosotros calculamos FA y FAR para poder saber FAR por ciento. Es como si las hiciéramos paso a paso, porque yo pudiera hacer FAR por ciento directa, como quien dice directa, pero implica que estoy haciendo un paso a paso. Aquí les estoy haciendo un paso a paso de ir de aquí hasta acá, porque esta de acá es la que me ayuda a conocer a mí la mediana de forma visual. ¿Dónde está ubicada la mediana de forma visual? La mediana de los datos.
¿Vamos bien? Entonces nosotros la calculamos para poder llegar a la mediana. Y la mediana nos ayuda a saber dónde está ubicado el 50% de los datos. Bien. Entonces, la siguiente columna que nosotros calculamos es la frecuencia acumulada relativa. La frecuencia acumulada relativa no es más que hacer una operación parecida a esta. Aquí lo que vamos a hacer es dividir esto que está aquí entre el total de datos. Hacemos una operación parecida a la de ahorita. Este de aquí entre el 10, lo fijamos y damos enter. Nos va a quedar en el primer dato, nos va a quedar igualito a la frecuencia relativa porque recordemos que la absoluta y la acumulada son iguales. Pero cuando ya yo arrastro, ya cambia. ¿Bien? Porque ya me la está haciendo es sobre sobre esta columna, no sobre esta. Profe, disculpe, usted dividió... Divido la frecuencia absoluta. ¿Qué? Divido la frecuencia acumulada, FA, divido la frecuencia acumulada entre el total de datos. Repito, divido la frecuencia acumulada entre el total de datos. Anclo el total de datos porque yo necesito hacer la misma operación con los otros datos de abajo. ¿Listo? Entonces yo divido, arrastro y él me hace esto. Me dividió 8 entre 10, me dividió 9 entre 10 y me dividió 10 entre 10. Yo sé que esta operación quedó bien hecha porque también porque como es relativo, al igual que esta, al ser relativa, me tiene que dar 1. Pregúntale a papá. Bien. Entonces, si esta frecuencia acumulada relativa se parece a la frecuencia relativa, quiere decir que la frecuencia acumulada relativa porcentual se va a calcular igual que la frecuencia relativa, pero se va a hacer entonces sobre frecuencia acumulada relativa por 100. Sabemos que esto es un porcentaje. 30%, 80%, 90%, 100%. Si a mí me pidieran, para responder la pregunta de Glenda, si a mí me dijeran cuál es la mediana de los datos, yo pudiera ubicar la mediana de los datos visualmente utilizando esta columna. ¿Cómo? Buscando cuál es el primer dato que pasa por el 50%. Si se dan cuenta, el primer dato de nosotros, que es 4 minutos, 4 minutos equivale al 30% del tiempo, ¿verdad? Pero si ya yo me voy a 5 minutos, 5 minutos ya equivale al 80% del tiempo. Entonces yo puedo decir que la mediana de los datos es 5 minutos, o que aproximadamente el 50% de los clientes de ese banco tuvieron que esperar 5 minutos. ¿Sí? Entonces yo ubico visualmente, esa columna me ayuda a ubicar a mí visualmente dónde está la mediana. Entonces yo puedo decir que la mediana de los datos es 5 minutos. O que el 50% de los clientes tuvo que esperar 5 minutos. Profe, disculpe una pregunta. Es que no entendí esta parte de media 5 minutos porque es 80. No, es que lo que pasa es que estoy haciéndole, como quien dice, la respuesta a la necesidad de la pregunta de Glenda, que Glenda de pronto se pregunta, pero profe, porque hay que calcular tantas columnas. Entonces yo le estoy diciendo, es que nosotros calculamos estas 3 columnas finales porque precisamente la última columna nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Se llama método visual. Nos ayuda visualmente a ubicar una medida de tendencia central, que es un tema que sigue después de estas tablas de frecuencia. Nosotros vamos a ver más adelante, miren que aquí está medidas de tendencia central. Y una de las tendencias central que se calculan es la mediana. Entonces, por eso nosotros dentro de la tabla de frecuencia podemos hacer la mediana o podemos ubicar fácilmente la mediana teniendo en cuenta la última columna de frecuencia acumulada relativa porcentual, sin haber hecho ninguna otra fórmula. Ya yo puedo saber por ahí tentativamente cuál es la mediana de los datos.
Ok, profe, gracias. Bien, entonces nosotros calculamos la frecuencia absoluta, calculamos la frecuencia relativa porcentual, calculamos la frecuencia acumulada relativa y la frecuencia acumulada relativa porcentual, haciendo uso de una tabla que tiene estos títulos, ¿verdad? Que es la misma tabla que tenemos en el Excel. Entonces, el resultado de los datos es este, que es lo que tenemos Profe, nosotros qué ahí. pena, no vi. ¿Qué pena no viste? Profe, ¿Quién? disculpe, no vi cómo sacamos. Mari Carmen, no vi el último, cómo se saca el último resultado. Qué pena. Ah, perfecto. Me devuelvo un momentico. Este último resultado se saca más. Tomo la FAR y la multiplico por 100. Arrastro. Y sé que está bien porque el último me debe dar 100, al igual que esto acá. Si se dan cuenta que el parámetro de comparación para saber si está correcto es que todas las que son frecuencia acumulada, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada en su última fila deben dar el total de datos. Todas las frecuencias que sean relativas tienen que dar en su sumatoria 1 y todas las frecuencias que son relativas porcentuales tienen que dar en su sumatoria 100. Bien. Así sabe uno que el ejercicio Listo, está profe, hecho. gracias. Es decir, bien, Mari, es decir, que uno antes de entregar una tabla de estas o cuando uno está haciendo esta tabla, uno mismo se va dando cuenta si el proceso que has realizado es correcto o no, porque la misma tabla le permite ir verificando. Si yo hago esta suma aquí y aquí esto no me da 1, sino que me da 1.5 o me da 0.8, yo sé que algo que yo hice acá en este cálculo está mal. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Sí, claro. Bueno, listo, entonces, ¿es todo claro hasta aquí? Señora. Bien. Sí, señora. Entonces, nosotros hasta hoy dejamos la explicación hasta aquí porque ya mañana vamos a tocar lo que son medidas de tendencia central. Vamos a continuar con el mismo ejemplo, como para hacerle toda la trazabilidad. ¿Bien? Y... Profe, Diga. regálenos esa tablita para un machete para nosotros. El Excel yo se lo subo ahí a la Ok. página de Facebook, al grupito de Facebook. Ya lo voy a guardar enseguida. Gracias. Listo. Vamos a colocarlo enseguida acá. Bien, listo. Entonces, hoy llegamos hasta aquí para darle continuidad mañana a la otra parte que son medidas de tendencia central de los mismos datos no agrupados. Es como para no saturar de fórmulas, ¿listo? Entonces, ¿está todo claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Todo claro. Muy bien, listo. Entonces, vamos a finalizar la grabación.